La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores y las grandes escritoras. Como ya lo he dicho muchas veces, es casi un ritual, debemos comenzar siempre por aclararlo. La expresión latina sapere aude significa atrévete a saber, ten la audacia de saber, sapere aude. Ten la intrepidez de pensar, de conocer, de saber. Por lo tanto, es un desafío, ¿verdad? Pero un bello desafío, un desafío que debemos recoger y enfrentar. No hay otra forma de aprender y de expandir el horizonte de nuestros espíritus, de nuestros intelectos. Y para este programa he escogido una figura inmensa de las letras latinoamericanas, de las letras mexicanas. Me refiero a la poeta Rosario Castellanos, que cultivó prácticamente todos los géneros literarios imaginables, pero es sobre todo recordada como poeta. Y ahora voy a ilustrar este programa explorando, discutiendo un poema absolutamente soberbio de ella. Van a ver que no estoy exagerando. Cuando lo leamos juntos, más adelante en el programa, verán ustedes que se trata de una pieza maestra. Bueno, Rosario Alicia Castellanos Figueroa, Rosario Castellanos, nació en Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Atención a lo que acabo de decir. Nació el 25 de mayo de 1925. Este programa lo estoy yo haciendo el 17 de mayo del 2025. Probablemente saldrá ya editado en unos 3 días. Será el 20 quizás, o el 21 o el 22 de mayo del 2025. Lo que quiero decirles es que hoy es 17, Rosario nació un 25 de mayo, faltan 8 días para que se cumpla el centenario del nacimiento de Rosario Castellanos. Nunca he creído que sea necesario que un autor o autora llegue al centenario, al bicentenario para que se hable de ella, sobre todo una autora de este calibre. Pero es lindo, no deja de ser lindo y atención, no lo planeé, no lo calculé, que estemos haciendo este programa justamente, caramba, 8 días antes del centenario del nacimiento de Rosario Castellanos. Repito, nació el 25 de mayo de 1925 y hoy es 17 de mayo del 2025. Entonces, nuestra poeta, en efecto, nació en el 25, murió el 7 de agosto de 1974, tan solo 49 años de edad y de una manera trágica y terriblemente absurda. Ahora vamos a hablar de ello. Fue una escritora, periodista, diplomática mexicana, que es considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Nadie discute eso. Además, fue una diplomática muy distinguida. Fungió como embajadora de México en Israel hasta su fallecimiento en 1974, como ya lo dije, el 7 de agosto. Es considerada una de las pioneras del feminismo mexicano y de las feministas más lúcidas, más inteligentes, más sagaces y más sutiles. Porque también hay feministas perfectamente estúpidas. Estúpidas como puede serlo una piedra, ¿verdad? Pero el de Rosario Castellanos es un feminismo absolutamente convincente, ¿verdad? Y una gran autoridad. Un feminismo, pues, inteligente, sutil, no animado por rencores, inquinas, envidias, resentimientos, por el odio, como es tantas veces el caso, ¿verdad? Mal disimulado, obvio, o no disimulado del todo, ¿verdad? Es el caso de algunas feministas de las brigadas de choque del feminismo ultra radical. No, Rosario Castellanos es una feminista muy inteligente. Cuando el feminismo es representado por voces de este calibre, se convierte en una corriente filosófica que debe ser atendida y escuchada y estudiada con todo el rigor del mundo, y que todo ser humano, hombre o mujer, debe entenderlo y debe empaparse de él. El feminismo mexicano, estamos hablando del faro del feminismo mexicano, Rosario Castellanos, pero no solamente, el feminismo no fue la única de sus causas. Otra de sus causas fue las poblaciones indígenas, ¿verdad?
mexicanas marginadas, desoídas, oprimidas. Fue una gran defensora de los derechos indígenas y los derechos de la mujer. Y esos dos intereses jalonan por igual su vida, su breve vida de 49 años, pero es como que por la belleza y cantidad de poesía que queridos como era vida, 500 años, más o menos, ¿verdad? Paso a los detalles. Rosario Castellanos nació el 25 de mayo del 25 en la Ciudad de México. Sin embargo, sus padres la trasladaron inmediatamente a Comitán de Domínguez, en Chiapas, esto es al sur de México, donde vivió toda su infancia y adolescencia, y Chiapas la marcó profundamente. Sus padres fueron Adriana Figueroa y César Castellanos, quienes conformaron una familia conservadora, una familia típica, digamos, de aquella época. Su padre trabajaba mientras su madre era ama de casa. Ese viejísimo y memorable guión, ¿verdad? Madre ama de casa, padre que trabajaba. Además, los papás tenían una notable y clara preferencia por su hijo Benjamín, por el mero hecho de que era varón, y esto hirió mucho a Rosario. Podía no, ¿verdad? Podía no, por supuesto que le hirió mucho. Sí, preferían a Benjamín por el mero hecho de que era varón, y esa preferencia se mantuvo incluso tras la muerte del niño a los 7 años en 1933. El niño murió y siguió siendo venerado casi de manera pagana e idólatra, ¿verdad? Casi de manera supersticiosa. ¿Y qué pasó con Rosario Castellanos ante la muerte de su hermano Benjamín, el preferido de los papás? Bueno, evidentemente sucumbió a lo que llamamos la culpa del sobreviviente. El que queda vivo es siempre culpable. ¿De qué? Bueno, de seguir en la vida y de seguir con vida. Es así de simple. Los pasajeros que sobrevivieron al hundimiento del Titanic, los 600 que lograron sobrevivir de los casi 2000 que llevaba el barco, muchos de ellos declararon que una de las cosas que más les dificultó la vida, con la que tuvieron que lidiar y tratar y analizar, fue la profunda sensación de culpa que los embargó el resto de sus vidas. ¿Por qué se salvaron ellos y los otros no? ¿Qué tenían ellos de especial para haberse salvado? Entonces, existe ese síndrome, existe ese sentimiento, es muy comprensible, es muy humano, es muy legítimo, la culpa del sobreviviente, ¿verdad? Claro, es culpa de seguir con vida y, bueno, en fin, eso fue otra fuente de dolor para Rosario Castellanos, que terminó siendo criada por su nana, Rufina, que la acercó a la realidad indígena mexicana. De todo que su nana Rufina fue un personaje crucial en su vida. Rosario Castellanos creció en la hacienda de su familia, en Comitán de Domínguez, en la meseta comiteca, en Chiapas, como ya dije. A la edad de 7 años, su hermano menor Mario murió de apendicitis también. Y los padres murieron en 1948. Es decir, que en el 48, cuando Rosario tenía 23 años, a ver si entre 25, 35, sí, 23 años, era una mujer absolutamente sola. Huérfana, privada de hermanos y con medios financieros muy limitados. Rosario Castellanos conoció el horror de la miseria extrema. Bueno, por fortuna experimentó una urgente necesidad de autoexpresión y pronto se convirtió en la primera mujer escritora de Chiapas. En 1950, tenía 25 años, emigró a la Ciudad de México, donde se graduó como maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se relacionó con hombres como Ernesto Cardenal, Jaime Sabinas y Augusto Monterroso, eminencias. También estudió estética en la Universidad de Madrid con una beca del Instituto de Cultura Hispánica de 1950 a 1951. Y todo esto juega en su obra, todo esto se ve en su obra. Fue por lo demás profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad Estatal de Colorado y en la Universidad de Indiana. Dominaba el inglés con igual fluidez que el español. Escribió, nuestra amiga, durante años en el diario mexicano Excelsior, muy prestigioso. Fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista y secretaria del PEN Club. El PEN Club, PEN, es un club mundial, ¿verdad?, que pone en asociación a diversos escritores de todas partes del planeta. El PEN Club International
una asociación mundial de escritores fundada en Londres en 1921 para promover la amistad y cooperación intelectual entre poetas, ensayistas y novelistas de todo el mundo. Y al día de hoy tiene más de 25,000 socios, de modo que era significativo formar parte del Pen Club y ser secretaria del Pen Club. Claro que era un gran honor, claro que sí. Entre los años 1954 y 1955, Rosario fue becada por la Fundación Rockefeller en el Centro Mexicano de Escritores. De 1958 a 1961 redacta textos escolares en el Instituto Nacional Indigenista de México. Atención, las poblaciones indígenas son la savia misma de la obra de Rosario Castellanos. Es el ontanar donde ella abrevó, la fuente donde bebió lo mejor de su poesía. No se puede comprender a Rosario Castellanos sin tener un conocimiento mínimo de lo que era la cultura de las poblaciones indígenas mexicanas. Se casó con un profesor de filosofía, Ricardo Guerra Tejada, en 1958, y con él tuvo en 1961 a un hijo, Gabriel Guerra Castellanos, politólogo egresado de la Universidad Libre de Berlín Occidental, después de 2 abortos involuntarios y de la muerte de una hija recién nacida. Le costó, pobrecita, 2 abortos involuntarios, una hija recién nacida se le muere. En el 4º intento tiene, en 1961, a su hijo Gabriel Guerra, fruto de su unión con el profesor de filosofía Ricardo Guerra Tejada, que era un hombre importante, era un filósofo, pero también era periodista, era diplomático, era un funcionario mexicano, muy apuesto, pero también muy don Juanesco, ¿verdad? Muy homme femme, muy womanizer, y eso le generó mucho dolor y profundas depresiones a Rosario Castellanos, la infidelidad de su marido. Y bueno, se divorció de Ricardo Guerra Tejada después de 13 años de matrimonio, tras sufrir, sí, depresión a causa de las trapacerías de su marido. Dedicó una extensísima parte de su obra y de sus energías a la defensa de los derechos de las mujeres, labor por la que es recordada como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. Sin duda, sin duda. Es antes que las grandes feministas de la talla de François Parturier, de Simone de Beauvoir, de Hélène Cixous, de Lucy Irigaray, de Julia Kristeva, de Judith Butler, bastante antes que ellas, Rosario Castellanos, en una sociedad tan aberrantemente machista y patriarcalista como es la mexicana, Rosario Castellanos ya estaba luchando por los derechos de la mujer y convirtiéndose en una bandera del feminismo latinoamericano. Como promotora cultural, trabajó en el Instituto de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y dirigió el Teatro Guiñol del Centro Coordinador Tzotzil, auspiciado por el Instituto Nacional Indigenista. En la UNAM trabajó como titular de la Dirección General de Información y Prensa entre 1960 y 1966 y fue profesora de la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos hablando de una mujer con una formación filosófica muy sólida y una vez más, eso se percibe en su poesía. El enorme bagaje filosófico que tenía. Poco antes de morir, Rosario Castellanos estaba trabajando en el servicio exterior. Fue nombrada embajadora de México en Israel en 1971 y trabajó como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén y como diplomática. El 10 de noviembre del 2017, nos brincamos aquí un enorme tramo de tiempo, se inaugura el Museo Rosario Castellanos en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, recinto dedicado a su vida y su obra. Hay montones de cosas del Rosario Castellanos, hay auditorios, hay escuelas, hay becas, que ya hay concursos, que ya son avenidas, teatros, auditorios, estatuas, monumentos, muchísimos. No, es una mujer que los mexicanos han valorado. Ciertamente los mexicanos son un pueblo que sabe valorar lo que tiene y sabe valorar a sus grandes artistas, a sus grandes figuras de autoridad, las sabe valorar, las protege, las custodia, cosa que absolutamente no se puede decir de Costa Rica. No.
No, Costa Rica es el peor lugar para nacer en el mundo si se tiene una vocación de, de ser un gran artista, un gran escritor, un gran músico, un gran compositor, lo que fuese, ¿verdad? No funciona. Y no es por casualidad que México se convirtió en la patria adoptiva de tantas figuras, ¿verdad? Francisco Zúñiga, y Carmen Lira, Alfredo Cardona Peña, el poeta, Rocío Sanz, la escritora, Eunice Odio, Yolanda Oriamuno, y montones de figuras extraordinarias que fueron a hacer hicieron allá sus carreras, ¿verdad? Y se me están escapando el nombre, Julita Araya, la gran cantante, ahí tienen otra más, ¿verdad? Selmira Segreda, gran cantante también, hicieron carrera en México, fueron acogidas y celebradas y valoradas. México es un país generoso con sus artistas. Si a Rosario Castellanos, en México, cualquiera sabe quién es ella, ¿verdad? Cualquiera sabe quién es Rosario Castellanos. Salgan ustedes a la calle y pregunten quién es Eunice Odio aquí, en San José. A ver cuántos. Ah, sí, es la autora de Tránsito de Fuego. Ah, sí, claro, cómo no. Tal vez en la isla de la fantasía eso suceda, pero no, en realidad no. Bueno, tengo que hablar sobre la muerte de Rosario Castellanos porque fue muy absurda, muy particular. Como ya lo dije, Rosario Castellanos había sido nombrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1971 bajo el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez. Fue nombrada embajadora en Israel. Después de su gran trayectoria diplomática y literaria, falleció en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974, como ya lo dije, a los 49 años. ¿Qué pasó? Es una de las muertes más bizarras que puede uno pensar. Ella se estaba bañando, era un día de un calor espantoso con temperaturas alrededor de los 40 grados y no había aire acondicionado en la residencia de la embajadora. Esto en el año 1974. Qué curioso, también es el año en que muere Eunice Odio. Un triste año para las poetas y para la poesía, ¿verdad? Sí, hacía un calor espantoso, ella estaba refrescándose en la tina, suena el teléfono, sale descalza a contestar el teléfono con los piecitos húmedos, levanta el teléfono, contesta. En ese momento el cuarto estaba muy oscuro, entonces conecta una lámpara que era una antique que ella había comprado. A ella le gustaban mucho las mesas antiguas, las lámparas antiguas, pero claro, no estaba en la mejor condición física. Conecta, ¿verdad?, la lámpara para ver mejor, el cuarto estaba muy oscuro, y ahí recibe una descarga eléctrica fulminante por un voltaje inimaginado. Cuando acudía a contestar el teléfono, saliendo del baño con los piecitos húmedos, conecta la lámpara y ahí en el enchufe de la lámpara, ahí mismo recibe la descarga. Muere, el chofer sube a buscarla, la encuentra todavía convulsionando, la pone en una ambulancia y nadie sabe si murió en la ambulancia o después de haber llegado al hospital, si fue pronunciada muerta al entrar, upon arrival al hospital. En todo caso, vaya muerte, cielo santo, todo esto es tan absurdo. Apenas 49 años, en la cima de sus poderes. ¿Qué habría sido de esta gran mujer si hubiera vivido, pongámosle 30 más, los 79, 20 más a los 69? Estaba en la época más productiva, más fecunda, más fértil de su vida. Entonces, bueno, esa fue su terrible muerte. Al haber sido un personaje sobresaliente, por supuesto, la reconocieron colocando sus restos en la rotonda de las personas ilustres desde el 9 de agosto de 1974. Ahí fue enterrada en el cementerio mexicano, la famosa, que en efecto es célebre, la rotonda de las personas ilustres. Es un espacio que fue creado en 1872 a iniciativa del entonces presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, dentro del Panteón Civil de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Y ahí están los restos mortuorios de todos los grandes personajes de la historia mexicana. Y bueno, ahí descansa desde el 9 de agosto, 2 años después de su muerte, en 1974. Yo recuerdo la muerte de ella.
recuerdo haber leído en el periódico, recuerdo que me impresionó. Yo tenía la sazón, a ver, en el 74 tenía 12 años tenía. A ver, no, 11 años tenía. A la altura del 9 de agosto tenía 11 años. Estaba por cumplir 12. Y recuerdo ver la foto de ella, la expresión de la mujer. Tenía ojos muy lindos, facciones un poco ahindiadas, ojos muy lindos, muy expresivos. Y ahí, si la quieren buscar, una entrevista televisiva en que la pueden oír hablar. Mujer muy articulada, muy lúcida, con un verbo fluido y de una gran autoridad. No, era una mujer excepcional, absolutamente extraordinaria. En sus muchos trabajos literarios expresó su sentir hacia la muerte en diversas ocasiones, y lo vamos a ver en el poema que he elegido para que lo comentemos ahora, ¿verdad? Y uno de sus poemas que llevó por título Encargo, que pertenece al poemario Materia Memorable. Materia Memorable, recordando que materia viene de mater, maestra, ¿verdad? Madre, mater, madre. De ahí la oración católica, Stabat Mater Dolorosa, estaba la madre doliente a la pie de la cruz, Stabat Mater. Piensen en el Stabat Mater de Pergolesi, el Stabat Mater de Rossini. Son obras religiosas largas, obras de inspiración religiosa. No necesariamente litúrgica, porque no están en el formato para calzar dentro de una misa, pero son indudablemente obras de inspiración religiosa. Stabat Mater de Pergolesi es bellísimo, y el de Rossini también, y hay otros. Y muy bueno, en ese poema, Encargo, perteneciente al poemario Materia Memorable, y que fue publicado en el 69, dice esto: cuando yo muera, dadme la muerte que me falta y no me recordéis. No repitáis mi nombre hasta que el aire sea transparente otra vez. No erijáis monumentos, que el espacio que tú ves entero lo devuelvo a su dueño y señor, para que advenga el otro, el esperado, y resplandezca el signo del favor. Lindo, hermoso. Bueno, no le hicieron caso, claro que le erigieron monumentos por todas partes, ¿verdad? Pero bueno, no creo que a ella le hubiera ofendido eso. La muerte fue un tópico recurrente, es un leitmotiv en la obra poética de Rosario Castellanos. Pero también lo fue, y de qué manera, la vida, ¿verdad? Ella básicamente ella le cantó a la vida, al amor, y al amor carnal, al amor erótico, al amor de la sangre, de las entrañas, ¿verdad? Al amor visceral. Atención, no solo fue poeta, escribió 3 novelas: Balún Canán, en 1957, Oficio de Tinieblas, en 1962, y Rito de Iniciación, que lo publica Alfaguara en 1996, es decir, 22 años después de su muerte. Cuentos: tiene Ciudad Real, que es de 1960, Los Convidados de Agosto, que es de 1964, y Álbum de Familia, de 1971. Y poesía tiene montones de cosas: Trayectoria del Polvo, 1948, una de sus primeras obras. Apuntes para una declaración de fe, de 1948 también. De la Vigilia Estéril, 1950. El Rescate del Mundo, 1952. Presentación al Templo, poemas, 1952. Poemas, 1957. Al pie de la letra, 1959. Salomé y Judith, poemas dramáticos, 1959. Lívida Luz, 1960. Materia Memorable, 1960. Poesía No Eres Tú, de 1972. Y ese Poesía No Eres Tú, ¿cuál es el referente intertextual aquí? ¿A quién alude con ese Poesía No Eres Tú? ¿A quién alude? ¿A qué célebre poeta español alude aquí Rosario Castellanos con este acerto? Poesía No Eres Tú. A las rimas de Becker, la famosa rima: ¿qué es poesía?, me preguntan mientras clavas en mí tu pupila azul. Poesía eres tú. Linda rima, no tengo nada contra eso. Pero bueno, Rosario Castellanos no está muy de acuerdo
con esa noción de que la mujer tenga que ser poesía. Ella creía más, y tiene toda la razón, que la mujer debe ser poeta, no poesía, sino poeta. La poesía, esa poesía que es la mujer, de pronto se hizo poeta, y así es como debe ser, y me parece muy bien. Lo que no impide que, fiel a mi amado Gustavo Adolfo Bécquer, siga viendo en la mujer poesía, pero no solo poesía, muchas otras cosas, pero poesía también, así, es uno de sus componentes básicos. Y cuando me enamoro de una mujer, pues evidentemente es un sentimiento cargado de poesía también. Ahora, ¿esa poesía es emanación mía, es proyección mía, o es inherente a la mujer que amo? No lo sé. No tengo respuesta a esas preguntas, y ya ni siquiera me las formulo. Se las dejo ahí sueltas por si ustedes tienen algo que piensen al respecto. Entonces, muy interesante. Poesía no eres tú. Que de nuevo, ¿qué podemos decir? Es una patadita para Gustavo Adolfo Bécquer. Ensayo, escribió sobre cultura femenina, 1950. La novela mexicana contemporánea y su valor testimonial, 1960. Mujer que sabe latín, de 1973. El mar y sus pescaditos, infortunadamente póstuma, de 1975. Declaración de fe, reflexiones sobre la situación de la mujer en México, de 1997, mucho después de su muerte, 23 años después de su muerte. También hay colecciones de artículos diversos, ¿verdad? De artículos rescatados. El uso de la palabra, que salió en el Excelsior en 1994. Sí, salió mucho antes, pero lo publicó el Excelsior en 1994, 20 años después de su muerte. Mujer de palabras, artículos rescatados de Rosario Castellanos, eso aparece en el 2004. Y hay 2 obras de teatro: Tablero de Damas, pieza en un acto, de 1952, y luego El Eterno Femenino, de 1975, un año posterior a su muerte. El Eterno Femenino es una farsa, y ahí también hace alusión a un gran escritor, Rosario Castellanos. ¿Cuál era el gran poeta alemán que hablaba del Eterno Femenino? Que decía: el Eterno Femenino nos acerca a lo alto. Simone de Beauvoir se ensañó contra esa frase y según ella, la deconstruyó, ¿verdad? El Eterno Femenino. Bueno, es Goethe en su Fausto, en su drama Fausto. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. El Eterno Femenino nos acerca a lo alto. Así termina el Fausto de Goethe. Repito: Das ewig Weibliche zieht uns hinan. El Eterno Femenino nos acerca a lo alto. La crítica de Beauvoir procede de una mala lectura de Goethe, esa es la verdad de las cosas. Y yo adoro a Simone de Beauvoir, le tengo una inmensa admiración. Goethe no se refiere a lo femenino como en el sentido de género, no. Se refiere a una fuerza que nos sublima, que nos eleva, que saca lo mejor de nosotros, a una inspiración, una especie de fuego sacro que podemos experimentar. Sí, que puede inspirarlo una mujer, pero igual puede inspirarlo otro hombre, o un animal, quizás un árbol, qué sé yo, una melodía, un verso maravilloso. Muchas cosas pueden inspirar un pueblo, una comunidad, una mitología particular. En todo caso, el Eterno Femenino nos acerca a lo alto. Esta obra de teatro es una farsa y es también una sátira contra el acerto de Goethe. Una vez más, das ewig Weibliche zieht uns hinan. El Eterno Femenino nos acerca a lo alto. Y luego hay un enorme epistolario, ¿verdad?, de Rosario Castellanos, las cartas a Ricardo, que fue su esposo, su mal portado e indigno esposo. Esas salieron 20 años después de su muerte, en 1994, y Cartas encontradas, así de simple, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica en el 2022. Así que estamos hablando de una mujer muy productiva, muy prolífica en su obra, no, extraordinaria. No tengo palabras para expresar la admiración que siento por esta gran mujer y por esta gran poeta. Muerte, víctima de una absurda descarga electrostática, ¿verdad? Es que no termino de reponerme de eso. Filósofa por demás y para más señas, ¿verdad? Y bueno, ahora, después de esta pincelada biográfica, pues son apenas pinceladas, vamos a lo que realmente me interesa más, que es al poema que he elegido hoy,
para que todos ustedes lo disfruten y quédense conmigo porque les puedo garantizar que no van a salir decepcionados con el poema que he escogido. Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, vamos a explorar el poema que escogí yo, el poema de Rosario Castellanos, que les propongo para su disfrute. Es un poema titulado En el filo del gozo. Interesante título, ya dice mucho. En el filo del gozo. No habla del placer, no habla del disfrute, no habla del júbilo, no habla de la voluptuosidad o de la sensualidad, habla del gozo. El gozo es mucho más que una mera forma pomposa de aludir al placer. El gozo es mucho más que el placer. El placer siempre atañe a las terminaciones nerviosas de la piel. Es una cuestión epidérmica, superficial, sin duda, muy disfrutable, ¿quién lo va a negar? Pero el gozo está por encima del placer. Desborda la esfera de lo carnal, abarca lo espiritual, involucra el alma, involucra todas las potencias del ser humano. Espíritu, alma, intelecto, cuerpo, terminaciones nerviosas, todo, ¿verdad? Todo está convocado. Gozo es, por ejemplo, el gozo de hacer música. Sí, hay una parte de hacer música que es puramente sensorial y sensual. El deleite de sentir bajo los dedos la textura de las teclas, otrora de marfil, hoy en día enchapadas de plástico. Poco importa, siempre es deleitoso, ¿verdad? Sí, tocar el piano tiene una parte que es muy placentera para las yemas de los dedos, quién lo duda, pero lo que un pianista hace, por lo menos un pianista serio, es buscar trascender el mero placer, el placer suyo, y generarle al público un sentimiento de gozo, no de placer, de gozo. Repito, el gozo es más porque el gozo convoca todas las potencias y todas las facultades humanas. En el gozo participa la inteligencia, el intelecto, la cultura, la sensibilidad, la razón de 2 más 2 es 4, también esa está ahí, la sensualidad, la voluptuosidad, el espíritu, el alma, la divinidad, lo sacro. El gozo es algo descomunal. Por eso cuando Rosario Castellanos titula su poema En el filo del gozo, debemos de ponerle atención a la palabra. No dijo en el filo de la alegría, ni del placer, ni de la voluptuosidad, ni de la carnalidad, ni del deleite, no. Fue muy puntual, en el filo del gozo. ¿Por qué en el filo? Bueno, porque el gozo siempre es precario. Al ser tan intenso, siempre es precario y puede que sea muy breve, puede que sea fugaz. Somerset Maugham, el gran escritor que todos conocemos, Somerset Maugham, escribió una novela que se llama On the Razor's Edge, al filo de navaja. La gente que vive al filo de la navaja, es decir, que vive peligrosamente. Bueno, es una interesante manera de vivir. Ciertamente no se aburrirá nunca, ni parecerá de Tedium Vitae, ni de ese terrible agente antipoético que es la rutina, ¿verdad? Y la habitualidad. No. Quien viva on the razor's edge, al filo de la navaja, va a vivir peligrosamente. Pero recuerden, como decía Corneille, el gran dramaturgo francés del barroco del siglo XVII, junto con Racine y Molière, como decía Corneille, triunfar sin peligro es triunfar sin gloria. Quien triunfa sin peligros, triunfa sin gloria. Es muy fácil triunfar sin peligros, ¿verdad? Pero justamente la gloria viene ¿de qué? Del vencimiento del miedo a esos peligros. Valiente no es aquel que no siente miedo, ese simplemente es un idiota. Es un estúpido cuyos resortes de subsistencia, uno de los cuales es el miedo. Si yo voy por un sendero en medio de la jungla y me sale un león con ojos de hambre de hace 3 meses, pues evidentemente que tengo que tener miedo, porque el miedo va a operar como un resorte, me va a propulsar, ahí voy a correr, me voy a subir en un árbol, voy a hacer lo que sea. En fin, es necesario el miedo para la subsistencia. No digo que debamos de vivir esclavos, sojuzgados por el miedo eternamente, ¿verdad? Con las cabezas inclinadas y el miedo que clava sobre nuestro cráneo su negro pabellón, su estandarte negro. No digo eso, no estoy haciendo una apología del miedo. Me limito a mencionar que el miedo es un resorte de subsistencia natural.
es un mecanismo de sobrevivencia natural, es instintivo, forma parte de del aparato psíquico con que venimos, ¿verdad? Del software, del hard disk con el que venimos. Es importante el miedo en la vida, por supuesto que es importante el miedo en la vida. Repito, quien no siente miedo no es valiente, es simplemente un temerario, un imprudente y posiblemente un suicida, o una persona ciertamente muy afectada por obsesiones tanatofílicas, ¿verdad? Necrológicas, o una pulsión de muerte muy fuerte. Entonces, el miedo es importante, claro que sí, pero el valiente es aquel que vence su propio miedo, no el que no experimenta miedo, sino aquel que experimentándolo lo trasciende, lo supera, lo domina, lo controla y lo pone a su servicio más bien. Convierte ese miedo en prudencia, en cautela, pero cautela para hacer, no cautela para no hacer. Y ese es el valor, eso es lo que llamamos valentía, ¿verdad? Bueno, entonces, en el filo del gozo, es un título muy interesante. On the Razor's Edge, siempre evoco la novela de Somerset Maugham, al filo del gozo. Es una visión de la vida en que el gozo es algo extático y delicioso, pero también peligroso, ¿verdad? Es un filo, es un borde cortante, agudo, del que se puede fácilmente caer o resbalar, o con el que podemos cortarnos, ¿verdad? E infligirnos una herida de considerable profundidad o tal vez mortal. Entonces hay esa antinomia ya inherente en el título, en el filo del gozo. El gozo es enteramente positivo como noción. El filo no es enteramente positiva. El filo es casi antinómico, es un punto ahí de contradicción. El filo es algo por principio peligroso, algo punzocortante, algo que nos puede herir, que nos puede hacer daño y nos puede matar en el filo, pero es el filo del gozo. Es decir, que el gozo extremo, el gozo extático, al que se refiere Rosario Castellanos, es un gozo que lleva también cierto peligro, que está habitado por un virus de peligro. Es un gozo peligroso, es un gozo que hay que tener valor para atrevernos a vivirlo en plenitud. De modo que subrayo el hecho de que en el título, en el filo del gozo, se da ya una antinomia, una aporía, una especie de oxímoron, una contradicción en los términos, ¿verdad? Porque filo es cosa hiriente que asusta, mientras que gozo es la plenitud de la vida. He dicho ya lo que pienso del título. Este poema está compuesto por 3 secciones, es un poema largo, 3 secciones. Yo solamente quiero aquí comentar con ustedes la primera parte, que de por sí constituye una unidad autónoma y plena de sentido, ¿verdad? Entonces voy a leerlo, como siempre lo hago, 2 veces. Aquí vamos. Entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo, que estrella en ti sus olas funestas sin tocarme, y resbale en espuma deshecha y humillada. Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo. Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas. Cuajada de cosechas, bailo sobre las eras, mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros, descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Qué gran poema, qué belleza, qué gran poema. Lo vuelvo a leer. Entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo, que estrella en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada. Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo. Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas.
cuajada de cosechas bailo sobre las eras mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros, descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Qué bello poema, realmente. Es un poema que está estructurado en 5 estrofas de extensión desigual. La primera tiene 3 versos, la segunda 3 versos, la cuarta 3 versos, la tercera 3 versos, la cuarta tiene solo 2 versos y la última y quinta tiene nuevamente 3 versos. O sea, está compuesta por tercetos o por dípticos de 2, ¿verdad? Tercetos, ¿verdad? Y un díptico, y un total de 1, 2, 3, 4, 5 estrofas, con versos que no son isométricos, es decir, que no tienen la misma extensión, todos, ¿verdad? Son diferentes. Algunos tienen 11 sílabas, otros 14, algunos tienen 9, otros tienen 10. También ha decidido la autora prescindir de las rimas, se ha emancipado de la esclavitud a la rima y a la métrica, pero no por ello renuncia al encanto poético, a la magia poética que logra mediante otros recursos. La poesía tiene muchas armas, tiene un instrumental muy vasto para estremecernos y para ser bella. Puede prescindir, si él o la poeta son creadores de gran talento, puede prescindir sobradamente de la rima o de la métrica que tanto tienden a embelezarnos, y por buenas razones. Claro que la rima y la métrica son lindas, por supuesto, es una cosa puramente instintiva. Es música, es la poesía concebida como música hecha con palabras o fonemas, mejor dicho, en lugar de notas musicales. Entonces nos da siempre la impresión de que un poema con rima y con metro es más musical o más bello que un poema ¿verdad? Que es de metros cambiantes y sin rima. Nos da la impresión, pero a fe mía, que en este poema hay mucha música. Es un poema muy musical y muy rítmico, aunque sean ritmos cambiantes. Si ustedes oyen una partitura de Bartók o de Stravinsky o de Prokofiev, van a sentir que el ritmo está ahí siempre. Los compositores no prescinden del ritmo, ningún compositor puede prescindir del ritmo. La música sin ritmo no existe. No existe la música sin ritmo. Lo que puede haber, eso sí, es un esquema rítmico tan cambiante, tan oscilante, tan móvil, que es difícil de seguir, ¿verdad? Es difícil de saber dónde va el primer tiempo de cada compás. En la parte final de la consagración de la primavera, Stravinsky cambia el compás cientos de veces. 3x4, 4x4, 2x4, 6x8, 12x8, etc. Es una cosa demencial. Hay que tener una batuta de un gran virtuosismo, ¿verdad? Para seguir y para marcar ese pulso, esos compases. Pero el ritmo está. Lo que pasa es que es un ritmo constantemente mutante, constantemente cambiante, pero el ritmo está. A nivel de compás, dentro de cada compás hay un ritmo perfectamente especificado. Lo que no hay es continuidad rítmica, porque el compositor está deliberadamente fracturando, rompiendo esa continuidad para darle a la música un ritmo jadeante, agitado, imprevisible, perturbador, ¿verdad? Y sin duda en el caso de la consagración de la primavera, pero ritmo hay. Esta poesía no es isorrítmica, no son poemas, no son versos con la misma métrica, isometría, ¿verdad? Misma métrica, mismo metro. Iso significa mismo, cuando hablamos de un triángulo isósceles, es un triángulo que tiene 2 lados iguales y uno diferente. Isometría es cuando son versos todos con la misma métrica. El prefijo iso significa eso, igual, misma. Entonces no hay rimas, no hay métrica. Es decir, hay una métrica, pero es una métrica cambiante. Es una métrica heterogénea, ¿verdad? Pero aún así, el poema nos subyuga. ¿Por qué será? Vamos a ver. Primera estrofa. Entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo, que estrella en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada. Muy, muy sonoro, muy hermoso y muy musical.
entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo. El cuerpo del ser amado opera como una especie de barricada, de un tajamar, de una represa hidráulica tremenda, una muralla, ¿verdad? Que ella interpone entre ella y la muerte que viene a prenderla. Ha usado el cuerpo del ser amado como barricada, como muralla, el cuerpo protector, el cuerpo que nos va que nos va a sustraer al gélido abrazo de la muerte. Y ese cuerpo ha sido erigido, es muy importante, como quien erige un monumento, o erige un edificio, o erige figurativamente una sinfonía, ¿verdad? Entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo. No es que puso el cuerpo, no, erigió tu cuerpo. Ubicó el cuerpo en forma de algo enorme, erigido, es algo monumental, algo estatuario, algo arquitectónico y enorme, es lo que sentimos. Entre la muerte y yo, esa primera mitad del verso, cielo santo, es tremendamente fuerte. La muerte y yo es un asunto que está sucediendo entre la muerte y yo. La poeta Rosario Castellanos, la hablante lírica, como dicen hoy en día, que es una expresión que detesto. Sí, entre la muerte y Rosario Castellanos, entre la muerte y yo, ya solo ese comienzo ya por sí solo capta la atención. Es muy potente. Entre la muerte y yo, ¿qué será lo que hay entre la muerte y yo? Bueno, nos dice la poeta, entre la muerte y yo, he erigido tu cuerpo. ¿Para qué? Nos dice, tu cuerpo, que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme. Que la muerte estrelle en el cuerpo del ser amado sus olas funestas sin tocarme. Es lo propio de las grandes murallas, de las grandes barricadas. Olas funestas viene del adjetivo latín funestus, que viene de funus. Funus es sepelio, entierro, exequias. La palabra funus, latín, dio origen al adjetivo funestus, que dio origen al adjetivo funestas en el castellano, en el español, ¿verdad? Es una palabra muy potente, funestas, tiene montones de derivaciones, funeria, fúnebre, funerales, tiene montones de derivaciones que parten de ese lexema funus, que significa entierro, sepelio, exequias. Funus, funestas, es una palabra dura y oscura, funestas. Cielo santo, es una cosa terrible. Evoco la pieza para piano de Franz Liszt, Funerales, Le Funérailles, como lo titula Liszt en francés, por buenas razones, pero que no vamos a explicar aquí. Entonces, ese cuerpo va a lograr que la muerte estrelle en él sus olas funestas sin tocarme. Entonces, la muerte es percibida como una marejada, como un tsunami, un maremoto, contra hay que levantar un tremendo dique de contención. Esa marejada que es la muerte va a estrellarse contra el cuerpo que ha erigido Rosario Castellanos, el cuerpo del ser amado. Y en ese cuerpo, ¿qué va a hacer la marejada? Va a estrellarse y sus olas funestas van a reventar sin tocar a la poeta. Que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme. Un verso muy potente y un verso percusivo, que estrelle en ti, la T y la T, sus olas funestas, nuevamente, sin tocarme. 4 T's en el espacio de un solo verso es mucho. Que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme. Es un verso violento, de colisión, percusivo, un verso para ser tocado con timbales, ¿verdad? Sí, que estrella en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada. Ese último verso de este primer tríptico, de este primer terceto, es muy bello, porque de nuevo la sonoridad de este tercer verso evoca lo que se deshace, lo que se desintegra, y resbala en espuma deshecha y humillada. Ya tenemos las T's fuertes, estrella en ti sus olas funestas sin tocarme. No, ahora tenemos y resbale en espuma deshecha y humillada. Atención a la sibilancia de las eses. Y resbale en espuma deshecha y humillada. Es decir, ese tremendo tsunami al que le tenemos tanto pavor, tsunami posterior a un
terremoto 9.6, como fue el terremoto de Valdivia en Chile, allá a los principios de los años 60, el más fuerte jamás registrado en la historia. Desde que se mide la intensidad de los terremotos, el más fuerte, 9.6, y generó toda suerte de tsunamis. Bueno, ahora viene la muerte atabillada con sus tsunamis, pero la poeta ha erigido el cuerpo del ser amado para que los tsunamis se estrellen en él, sin que la toquen a ella. Y esas tsunamis se convierten en, bueno, que resbalen en espuma deshecha y humillada. ¿Por qué humillada? Bueno, porque es una ola que terminó siendo espuma y deshecha. Es una fuerza que ha sido vencida. Se convirtió en espuma. El enorme músculo del mar se convirtió en espuma. ¿Qué podría ser más fugaz, más efímero, más frágil que la espuma, verdad? Entonces el tsunami se convirtió en espuma, en una cosita que no asusta a nadie, que es con lo que los niños juegan a la orilla de la playa, ¿verdad? Mojan sus piecitos en la espuma. Bueno, todo lo hemos hecho. Es delicioso ver cuando la espuma llega a nuestros pies en el mar. Es de las experiencias más lindas que hay en el mundo. Tengo 1000 años de no vivirla, pero cuando era niño la viví con mucha frecuencia. Íbamos a menudo a la playa. Qué momento de magia, qué momento bello en la historia de un ser humano cuando por primera vez el mar viene y besa los pies de uno. Esa primera vez, ese primer beso del mar a nuestros pies o a nuestras rodillas, si la hora es muy alta, y esperemos que no sea muy alta, que eso, en el caso de un niño sería peligroso, por supuesto, pero ese primer beso del mar, ese primer beso que nos dan las náyades, las ondinas, quizás el mismo Poseidón, las medusas, toda la mitología náutica marítima que crearon los griegos y otras montones de civilizaciones para aludir al mar. El mar siempre cambiando y siempre idéntico a sí mismo, decía el conde de Lautréamont, el autor de Los Cantos de Maldoror, una de las prosas poéticas más extraordinarias jamás escritas. El conde de Maldoror se llamaba, perdón, el conde de Lautréamont, y su obra se llama Los Cantos de Maldoror, Les Chants de Maldoror, que tienen mucho de satanismo y de demonismo. ¿Qué les sugiere la palabra Maldoror? Maldoror. Entonces, hermoso esto que nos propone Rosario Castellanos. La amenazador ola asesina de la muerte ahora resbala en espuma deshecha y humillada. La espuma es una noción, es un elemento, es un fenómeno frecuentemente evocado por los poetas, ¿verdad? La espuma del tiempo, la espuma del amor, la espuma de la vida, todo lo que sea fugaz, efímero, es a menudo comparado con la espuma. Y ya mismo estoy recordando el título de un poemario de nuestra gran poeta Mía Gallegos, que se llama Para alcanzar la espuma. Lindo título, Para alcanzar la espuma, y más lindos poemas. Cuando los puedan leer, yo se los recomiendo con todo mi corazón. Para alcanzar la espuma de Mía Gallegos. Entonces aparece aquí ese personaje frecuente en la poesía de todos los tiempos, que es la espuma, ¿verdad? Pasamos al segundo terceto. Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo. Aquí lo que hay es una enumeración. Literalmente ese es el nombre del procedimiento retórico que está usando aquí Rosario Castellanos. Es el nombre técnico, una enumeración de un montón de cosas. Hay una enumeración dentro de la enumeración, porque cuerpo de amor, ¿verdad?, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo. Eso es todo. No hay, no sabemos en este momento, en este terceto, a qué se refiere la poeta. Bueno, al cuerpo del ser amado, claro que sí, pero se limita a enumerar, a desgranar, ¿verdad? A desgranar una serie de atributos de ese cuerpo maravilloso que la va a preservar de la muerte. Nos centramos en un cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta. Ahí va una primera enumeración intraversual, dentro del verso. Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta. 3 elementos separados por comas, ¿verdad?
cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta. Pero ahora viene otra enumeración. Palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo. Entonces son 3 elementos en la enumeración: cuerpo de amor, palabras y campanas delirantes al crepúsculo. Solo que el primer elemento, cuerpo de amor, lleva dentro su propia enumeración. Cuerpo de amor de plenitud, de fiesta. Palabras que los vientos dispersan como pétalos. Campanas delirantes al crepúsculo. Soberbio, terceto. Qué cosa más linda, por el amor de Dios. Cuerpo de amor de plenitud, de fiesta. Recuerdo un poema de Jacques Brel, el gran cantante belga. Un poema y una canción en la cual dice: il faut que le corps exulte, hablando del amor, de la plenitud de la cual, il faut que le corps exulte. Dice, es preciso en el amor que los cuerpos exulten. Es decir, no, el amor no es una cosa puramente espiritada, puramente cuestión de emociones, de sentimientos, no, un momento, no, tiene que haber pasión. Tiene que haber testosterona y tiene que haber estrógenos y tiene que haber endorfinas y adrenalina y dopamina y oxitocina, la llamada, ¿verdad?, hormona del amor o sustancia del amor. Tiene que haber todo eso. El cuerpo tiene que exultar. El amor es para el cuerpo. Este es un poema muy carnal. Muy carnal. Comienza con una proclama del cuerpo. Entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo. Se mueve todo en el régimen de una carnalidad pero de una carnalidad sublimada y hermosa, ¿verdad? Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta. Es decir, un cuerpo alegre, un cuerpo que exulta, un cuerpo exultante, como lo decía Jacques Brel. Plenitud. ¿Qué es plenitud? Plenitud significa algo que está lleno, pleno, plein, dirían los franceses, plenitud. Me siento pleno de ilusiones, lleno de ilusiones, por ejemplo. Me puedo sentir también pleno de miedo o pleno de rencor. Pleno significa lleno, pero es más lindo la noción de plenitud, como es más lindo que, por supuesto, que llenura. Entonces, cuerpo de amor de plenitud, plenitudes, cuerpo saciado, cuerpo lleno, cuerpo rebosante, cuerpo que está de fiesta, como nos dice la poeta. Palabras que los vientos dispersan como pétalos. También cosa muy linda, las palabras que los vientos dispersan como pétalos. Bueno, han de ser muy aéreas esas palabras, muy parecidas a aves, a pájaros, para que se dispersen como pétalos en el aire, ¿verdad? Han de ser muy livianas, muy aéreas, muy sutiles, muy ingrávidas. No son palabras pesadas, como la palabra hipopótamo o la palabra elefante, ¿verdad? Y son palabras en cierto modo onomatopéicas porque tienen una sonoridad maciza, rotunda, muy corpulenta. Elefante, ¿verdad? Una palabra hipopótamo, una palabra pesada, una palabra grávida. Pero aquí no, son palabras que los vientos dispersan como pétalos, como una flor que se va deshojando y que el viento le va robando sus pétalos. Pero qué lindo, porque esos pétalos perfuman la atmósfera, se posan sobre la hierba y la tornan polícroma y bella. Además, posiblemente, con la dispersión de los pétalos, la tierra va a ser polinizada también con otras pequeñas semillas de la corola, de la flor. De toda manera que esos pétalos no van a volar en vano, son parte de la transmisión de la vida, de la perpetuación de la vida, a través de la polinización. Entonces, cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo. ¡Qué belleza! El verso 2, palabras que los vientos dispersan como pétalos. El verso 3, campanas delirantes al crepúsculo. Ahí no hay una rima propiamente dicho, pero sí hay cierta homofonía. Pétalos es una palabra esdrújula fuertemente acentuada, pétalos, y lo mismo es crepúsculo. Pétalos, crepúsculo, pétalos, crepúsculo. Son palabras muy acentuadas, con acentos muy incisivos, y ambas son esdrújulas, de modo que las últimas 2 sílabas son débiles. Palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo.
¿verdad? Si las acentuamos de otra forma, no funciona. Y esas dos esdrújulas tan fuertemente acentuadas, con sus últimas dos sílabas casi muertas, casi áfonas, ¿verdad? Casi sin sonido, producen, no diré una rima, pero un fenómeno de homofonía, una especie de pregunta y de respuesta, un fenómeno de eco, diría yo, entre el verso segundo y tercero. Y campanas delirantes al crepúsculo, eso es una onomatopeya, perdón, no es una onomatopeya, es una prosopopeya, o también llamada personificación. Una campana no es delirante solo puede serlo pues el animalito humano, cuando entra en delirium tremens, o el delirio del amor, o el delirio de la droga, o el delirio del alcohol, o el delirio de la felicidad, o el delirio de la locura, por supuesto. Por ahí deberíamos haber empezado. Delirio significa algo que está, algo que podría ser potencialmente patológico, el delirio, pero también puede ser sublime, ¿verdad? Hay música delirante que es sublime, hay mucha música de Schumann que es delirante y es sublime, es bellísimo oírla, porque es extremosa, es delirante. Una mente excesivamente equilibrada no la hubiera nunca producido. Schumann se volvió loco y pasó los 2 últimos años y medio de su vida en un manicomio, el manicomio de Endenich, 2 años y medio confinado al silencio, a la locura, a la afasia, después de haber intentado suicidarse arrojándose al Rin 2 veces y fue rescatado, entre comillas rescatado, y lo confinaron al manicomio. En todo caso, campanas delirantes. Bueno, una campana no puede delirar, repito, delirar solo puede hacerlo un ser humano dotado de razón. Y justamente el delirio es una especie de ruptura de la camisola de fuerza de la razón. El delirio es una especie de fuga, pues logramos fugarnos de la égida y de la bota terrible de la razón para delirar un poco, para volvernos locos, hermosamente, no como Schumann, una bella locura, un bello delirio de amor. Campanas delirantes al crepúsculo. Qué bellas 3 palabras, campanas delirantes al crepúsculo. Son 2 palabras agudas, campanas delirantes al crepúsculo. Pero delirantes tiene 4 sílabas, delirantes, y crepúsculo también, crepúsculo. Son 2 palabras largas con 4 sílabas. Entonces es muy lindo cuando las pone juntas, delirantes al crepúsculo. El verso agarra una amplitud y una marcha más lenta, más majestuosa. Campanas delirantes al crepúsculo. La palabra campana tiene un origen onomatopéyico, campana, 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 campana. Es el tipo de palabra cuya sonoridad dice, ¿verdad? Delata, expone el objeto al que alude. Campana, campana, delirantes al crepúsculo. Entonces, de nuevo, la enumeración es cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo. Ese tercer verso me atraviesa el corazón. Campanas delirantes al crepúsculo. Qué 3 palabras más bien encontradas y más bien concatenadas por el amor de Dios. Repito, campanas es una onomatopeya, como decir splash, bang, pif, boom, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, son campanas que son la palabra campana, su mera sonoridad, como el caso del poema Las campanas de Edgar Allan Poe, The Bells. Bells, 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 bells. Edgar Allan Poe no se pone a describir a las campanas, no se pone a decirnos cómo deben sonar las campanas, no cae en ese error, no se pone a teorizar en torno a las campanas, no, hace algo muchísimo más interesante, deja que las campanas se digan a sí mismas, que las campanas canten ellas mismas. ¿Para qué? ¿Para qué elaborar una tesis en torno a las campanas y ponerse a describirlas? No, cedámosles a las campanas cedámosle la palabra a las campanas. Por ejemplo, leo el primer párrafo de The Bells, que también bell, bell, bell es una onomatopeya. Hear the sledges with the bells, silver bells. What a world of merriment their melody foretells. How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night.
while the stars that oversprinkle all the heavens seem to twinkle with a crystalline delight, keeping time, in a sort of runny rhyme to the tintinambulation that so musically wells from the bells, from the jingling and the tinkling of the bells. Todo en este párrafo magistral evoca el sonido de las campanas, ¿verdad? Tinkling, jingling, etcétera, y montones de repeticiones de bells. Eso es para ponerlo en relación con las campanas de Rosario Castellanos. Pasamos al tercer párrafo, tercer estrofa más bien, me estoy expresando con mucha impropiedad, vamos aquí. Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas. De nuevo, es una enunciación que se encadena con la otra enunciación. La anterior enumeración tenía tres elementos: cuerpo de amor, palabras y campanas delirantes. Ahora tiene todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas. De nuevo es una enorme enumeración en tres versos, de los cuales el tercero en sí ya es una microenumeración, más el bosque y la piedra y las colmenas, ¿verdad? Es una enumeración dentro de un bosque, pero los tres versos son una enumeración. Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, tenemos dos elementos enumerados. Y luego, más el bosque y la piedra y las colmenas. Un tercer verso que es en sí ya otra enumeración triádica con tres elementos: bosque, piedra y colmenas. Obsérvese que la palabra todo opera aquí como una anáfora. ¿Qué era una anáfora? Lo hemos discutido más de una vez. Una anáfora es ese recurso retórico, esa figura literaria, poética, en la cual una misma palabra o varias palabras comienzan diversos versos sucesivos. Un montón de versos sucesivos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, la anáfora por excelencia en la historia del mundo es las bienaventuranzas de Jesucristo, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufren sed, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que necesitan abrigo, etcétera, etcétera, etcétera. Las bienaventuranzas son un poema, son un bellísimo poema, uno de los más bellos que en mi vida haya visto y haya leído. De hecho, siento yo, siempre lo he sentido. Creo que las bienaventuranzas tienen una enorme virtud poética y eso es parte de su belleza y parte también de su verdad, Pues bien podría ser el momento más lindo de toda la Biblia, de todos los evangelios, ¿verdad? Ese texto de las bienaventuranzas. Yo les confieso que nunca lo leo sin estremecerme. Nunca lo leo o lo escucho sin conmoverme profundamente. Las bienaventuranzas, o como las llaman en francés, les béatitudes, las beatitudes son un poema eterno, un poema universal. Las bienaventuranzas, les béatitudes, es una prédica en la que Jesucristo se convierte en poeta, posiblemente en el más grande que haya jamás vivido. Se suele perder de vista el coeficiente poético inmenso que hay en las palabras de Cristo. Se suele perder de vista, pero ese es un tema que se tragaría 3 programas y posiblemente más. Y no quiero ahora que nos vayamos por esos andurriales porque nos vamos a perder. Pero hay mucho de poesía en la Biblia. Sí, en los textos oficialmente poéticos, claro, en Job, los cantares, salmos, proverbios, los textos conocidos como poéticos, ¿verdad? Eclesiastés, por supuesto, esos libros. Pero también en los evangelios hay muchísima poesía y en otros libros de la Biblia. La Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca, es un montón de libros en uno solo, ¿verdad? Y hay mucha poesía. Y pongo, por ejemplo, las beatitudes de Cristo. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Entonces, cada versículo, no verso, versículo, en el caso de los textos bíblicos, cada versículo comienza con la misma palabra, bienaventurados. Aquí tenemos el mismo fenómeno. Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo. Ahí tenemos 2 versos que comienzan con todo. Eso es una anáfora, ¿verdad? Es una anáfora. Es una belleza.
una anáfora que encontramos en el contexto de una larga enumeración. Y el tercer verso, es un polisíndeton. También hemos hablado de esto. Polisíndeton, poli, que significa muchos, como un políglota, un polímata, un parque polideportivo, etcétera. Poli, muchos, ¿verdad? Y síndeton, polisíndeton, significa muchos nudos. Los nudos sirven, por supuesto, para anudar, para amarrar elementos gramaticales y sintácticos. Más el bosque y la piedra y las colmenas. Las is aquí funcionan como nudos, como tejido conectivo, como puentecitos. Más el bosque y la piedra y las colmenas. Son is que funcionan como un polisíndeton, exactamente como un polisíndeton. Pero antes de pasar al polisíndeton, les voy a proponer otro ejemplo de anáfora, que también ya lo he mencionado. Un poema que comienza con la misma palabra, pero no lo voy a leer entero. Voy a leer dos versos, dos estrofas. Es de Víctor Hugo, no tiene título. Y dice así: Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme, parfum dans l'ombre ensevelie, puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots où se répand le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire, ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux, etcétera, etcétera, etcétera. Puisque significa puesto que puse mis labios sobre tu copa todavía llena, puesto que puse mis manos sobre tu frente pálida, y ahí sigue con puesto que, y todo eso concluye en otra cosa, ¿verdad? Esos puesto que nos llevan a una cosa, nos conducen, hay un desenlace en esto, hay una conclusión, hay un corolario, pero bueno, no necesitamos necesariamente leerlo ahora. Entonces ahí tiene un caso de anáfora, ¿verdad? Puisque, tiene el caso de las beatitudes, y en este poema, ¿verdad?, tenemos dos versos que comienzan con todo, lo cual las anáforas siempre son muy bellas, ¿verdad? Las anáforas siempre generan una sensación de reiteración, y en un poema la reiteración es importantísima, es crucial, de hecho, es crucial. Es muy importante, ¿verdad? En un teorema matemático o físico, la reiteración no hace más que entorpecer el curso del pensamiento de lo que se intenta demostrar o exponer. Ahí no sirve para nada. Pero en una oración, en una plegaria, la reiteración, el ritornelo, lo que se llama el refrán a veces, es muy importante, es inmensamente importante. Porque son los poemas o la letanía religiosa, y hay letanías que son poemas. Pienso, por ejemplo, en las letanías a Satán de Charles Baudelaire, que no vamos a leer ahora, pero son letanías con un enorme coeficiente de repetitividad, con un estribillo, con una letanía, con un ritornelo, con un refrán, ¿verdad?, que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Oh, Satán, prends pitié de ma grande misère. Oh, Satán, ten piedad de mi gran miseria. Ese es el verso que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, ¿verdad? Como el Quoth the Raven Nevermore de Edgar Allan Poe. Bueno, pero esos son diferentes, esos aparecen al final. Aquí lo que estamos hablando es de los versos que comienzan con la misma palabra o grupo de palabras. En este caso, todo, ¿verdad? Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo. Eso es esencialmente. Y luego el polisíndeto, más el bosque y la piedra y las colmenas. Todo esto es muy bello, muy, muy, muy bello realmente. Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, como que los pájaros son una emanación de la tierra, son el aliento de la tierra, son el soplo de la tierra que sube, tiene un ímpetu ascensional. El ave siempre simboliza la pulsión sexual, el éxtasis erótico. Es muy frecuente la expresión ayer me hiciste volar, por ejemplo, o vuelo cuando estoy haciendo el amor con vos.
No estoy pretendiendo que me la hayan dicho muchas veces, no me jacto de nada, pero sí es una expresión frecuente dentro de ese espacio acotado y tan particular que es la intimidad erótica entre los amantes. El pájaro es una sublimación del deseo sexual y de la plenitud sexual y de la libertad, ¿verdad? Lo que sube. Entonces es como que el pájaro aquí, todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, la tierra se hace pájaro para volar y para ascender al firmamento, a las alturas de un cóndor, por ejemplo. Una cosa impresionante, ¿verdad? Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, hermoso, hermoso. El reflejo del cielo sobre los lagos no está presentado como un reflejo, no. Esos lagos atesoran al cielo, lo atesoran. Esos lagos encierran al cielo como una especie de bóveda, ¿verdad? Y lo tienen ahí cautivo, cautivo, por lo menos su imagen. El lago es el espejo del cielo y tendrá el color del cielo. Si es un cielo muy azul, será un lago azul o quizás turquesa. Si es un cielo anubarrado, gris, pesado, pues el agua tendrá un color más apagado, ¿verdad? Entonces, todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas, y ahí todo lo que el cuerpo del ser amado representa, no perdamos de vista ese hilo conductor. Todo esto está siendo invocado para calificar el paraíso que representa el cuerpo del ser amado. Es montones de cosas, ya, montones, es una barricada para que en ella se estrellen las olas funestas sin tocarme y resbalen espuma deshecha y humillada. Es un cuerpo de amor, de plenitud, de fiestas, como palabras que los vientos dispersan como pétalos, son campanas delirantes al crepúsculo. Y ahora es una bandada de pájaros que son como la tierra que se volatiliza para ascender al cielo. Y también es todo lo que los lagos atesoran de cielo, claro. Un lago enorme como los lagos allá en Norteamérica, pues por supuesto que son prácticamente mares, ¿verdad? Y claro que capturan al cielo, lo tienen ahí, lo tienen de rehén, muy cerquita del suelo, a la altura del agua. Más el bosque y la piedra y las colmenas, qué lindos términos, el bosque, con todo lo que tiene de primal, de oscuro, de primitivo, de un poquito, sí, puede ser un poquito hostil el bosque, claro, sí, hay depredadores en los bosques, sí, pero aquí siento que el bosque está bien, tiene más bien un carácter como de bóveda protectora, ¿verdad? De bóveda que nos protege, que nos cobija el bosque, y la piedra, y las colmenas del cuerpo, que son las colmenas, son ubérrimas de vida y de producción y de mies, de simientes, ¿verdad? De simiente, de dulzura, ¿verdad? Más el bosque y la piedra y las colmenas. Es un poema muy agrario, muy agraz, muy rupestre, muy centrado en la naturaleza. El cuerpo del hombre es evocado a través de elementos que pertenecen a la naturaleza. Y en cierto modo es como que el cuerpo contiene a todo el mundo, ¿verdad? Contiene todo el mundo natural. El cuerpo es un microcosmos que contiene, que abarca de una manera, digamos, fractal, abarca todo lo que hay en el mundo de vida. Los humedales, los desiertos, los bosques, las cimas heladas, las profundidades oceánicas, todo está en una u otra forma de versión diminuta en el cuerpo. El cuerpo encierra el mundo natural y así es como es visto. El bosque y la piedra y las colmenas. Les hablaba, queridos amigos, queridas amigas, del polisíndeto, de la multiplicidad de nudos, de partículas conectivas, en este caso I, la I, más el bosque y la piedra y las colmenas. El uso del polisíndeto siempre le da un ritmo particular al verso, le da un ritmo más fluido, porque si no tendría que poner comas, más el bosque, coma, la piedra, coma, las colmenas. Entonces el verso se llena de paradas, se llena de altos, ¿verdad? De cese del movimiento, pero el I fluidifica el movimiento, lo hace líquido, más el bosque y la piedra y las colmenas. No tenemos que hacer ninguna pausa ahí, no es necesario hacer ninguna pausa. Entonces le da fluidez al verso. No digo que siempre sea recomendable usar polisíndetos por principio, por definición, no. Hay ocasiones en que el asíndeto, es decir, A,
no existencia de nudos conectivos, ¿verdad? A como en afasia, ¿verdad? Apraxia, abstinencia, etcétera. Pues la palabra comienza con A, que significan no. El prefijo significa no, como el neg o el no, ¿verdad? O el des. Entonces, sí, en este caso el polysyndeton funciona muy bien para fluidificar esa larga enumeración que es este poema. Les voy a poner un ejemplo de polysyndeton. En este caso voy a escoger la conclusión de un cuento de Edgar Allan Poe. No es poesía, pero es casi como que fuera poesía. Es el último párrafo del cuento The Mask of the Red Death, la máscara de la muerte roja, que es uno de los mejores cuentos de Edgar Allan Poe. Y lo voy a leer para que vean el maravilloso uso que hace Edgar Allan Poe del polysyndeton. Voy a leerlo en inglés y luego en español. Aquí vamos. And now was acknowledged the presence of the Red Death. He had come like a thief in the night, and one by one dropped the revelers in the blood-bedimmed halls and the revel, and died each in the despairing posture of his fall. And the life of the ebony clock went out with the last of the gay, and the flames of the tripods expired, and darkness and decay, and the Red Death held illimitable dominion over all. Ahí tiene, ¿verdad? And the life of the ebony clock went out with that of the last of the gay, and the flames of the tripod expired, and darkness and decay, and the Red Death. Es una catarata, ¿verdad? De polysyndeton. Maravillosa, absolutamente maravillosa. Ahora, eso en español, en la traducción de Julio Cortázar, dice así. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se pagó con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodos expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. Estupenda prosa que tiene mucho de poesía, ¿verdad? Bueno, ahí tienen un uso extraordinario del polysyndeton, ¿verdad? Extraordinario. Que genera una impresión como de avalancha, como de que la muerte se abalanza sobre todos y la gente va cayendo, ¿verdad? Queda en la desesperada postura en que los sorprende la muerte y ahí quedan congelados, ¿verdad? Como los cadáveres que encontramos en las ruinas de Pompeya y Herculano, que está uno sentado, está el otro tomando de una vasija, se ven que están en una mesa hablando. ¿Sí? Cuando vino el flujo terrible piroclástico del Vesubio, simplemente los calcinó en nanosegundos, no se dieron cuenta de nada, ¿verdad? Muchos de ellos, otros sí trataron de huir. En todo caso, bueno, así funciona un polysyndeton y ese es el efecto que tiene. Pasamos al cuarto, a la cuarta estrofa, que es atípica porque se tiene solo 2 versos. Cuajada de cosechas, bailo sobre las eras, mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Soberbio, soberbio, soberbio. Volví de nuevo. Cuajada de cosechas, bailo sobre las eras, mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Cuajada de cosechas. Así se siente Rosario Castellanos, así se siente la poeta, cuajada de cosechas. Es más que plena, más que llena, cuajada de cosechas. La asociación de lo ubérrimo, de lo feraz, de lo fecundo, de la tierra fértil, de la cosecha abundantísima y sana, cuajada de cosechas. Volvemos a la noción del il faut que le corps exulte, el cuerpo exulta, cuajada de cosechas, bailo sobre las eras. ¿Qué es una era? Una era es muchas cosas. Una era es un espacio enorme de tiempo, ¿verdad? La era mesozoica, la era jurásica, medida en eones generalmente. Son enormes líneas, segmentos del tiempo enormes que se miden en términos de millones o billones de años, ¿verdad? También puede ser una conjugación del verbo era, por supuesto. Ella era muy bonita, por ejemplo. Pero en este caso,
Cuajada de cosechas, bailo sobre las eras. La era designa el espacio de tierra limpia, ¿verdad? Y firme, donde se van a trillar las mieses, donde se recogen las cosechas, ¿verdad? Una tierra limpia, deshierbada, firme, linda, trabajada, aporcada, ¿verdad? Donde se llegan a trillar las mieses, donde se llegan a vendimiar las cosechas, ¿verdad? Entonces, una era puede ser también simplemente una donde hay muchas flores o donde hay muchas hortalizas. Un huerto es en cierto modo una era, claro que sí, son nociones afines, sin duda. Sin duda, la era, el huerto, sí, claro que sí. No significa un sembradío, atención, porque ahí sí hay un error. El sembradío no equivale a una era o a una huerta. No. El sembradío es los surcos labrantíos listos para recibir la simiente, o ya con la simiente echada en los surcos, claro. Pero falta que fructifique, falta que crezcan, falta que se desarrollen, que asciendan hacia el cielo. Entonces ya ahí sí tenemos una era, tenemos un huerto, tenemos una hortaliza. Si no, un sembradío es simplemente un terreno trabajado y sembrado, ¿verdad? Surcos labrantíos se han sido sembrados. Entonces ella, Rosario Castañón, siente que su cuerpo está cuajado de cosechas y baila sobre las eras. La era ya, en tanto que hortaliza, en tanto que vergel, en tanto que huerto, ya es un sinónimo de fecundidad, de florescencia, de feracidad, no ferocidad, de feracidad, es decir, de algo ubérrimo, de algo que está preñado y da constantemente hijos, ¿verdad? Y ella baila sobre las eras. Qué bella, qué bella. Hay como, esto encaja muy bien con la noción del delirio, ¿verdad? El delirio en el crepúsculo. Ella baila delirante de alegría, de exultación, baila delirante sobre las eras, mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Un verso más oscuro, ¿verdad? Porque está hablando del tiempo. El tiempo concebido como el Virgilio, el guía, el Lazarillo, el Cicerone que nos conduce hacia la muerte. Ese supuesto amigo que nos toma de la mano y nos lleva hacia la muerte en todo el tiempo que dure nuestra vida. Entonces, mientras ella, la poeta cuajada de cosechas, baila sobre las eras, preñada de poesía, de belleza, de amor o de hijos, de lo que fuese, preñada, grávida, mientras ella baila sobre las eras, el tiempo llora por sus guadañas rotas. El tiempo llora por sus guadañas, la guadaña, por supuesto, otra alusión a la muerte. La muerte la habíamos mencionado en el primer estrofa. Entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo. Pero ahora vuelve a aparecer, no ella, pero sino metonímicamente. Una metonimia es designar algo por una de sus partes. Es una forma de metonimia, por lo menos la forma de metonimia conocida como sinécdoque, pars pro toto. Cuando yo veo venir los barcos en la lejanía y digo, veo venir las velas. Bueno, las velas es una parte de los barcos, ¿verdad? Entonces yo digo, veo venir las velas por aludir a los barcos, los buques. O estoy también avisorando el horizonte y digo, veo venir los cascos, veo venir las lanzas. Lo que ve venir son los hombres armados que vienen con sus lanzas galopando a través del desierto, digamos. Entonces es una sinécdoque, que es una manera de designar el todo por una parte. La vela es una parte del buque y la lanza o el casco o el escudo o el caballo es una parte del jinete, del guerrero. Entonces aquí la muerte está evocada a través de una metonimia, designación del todo por la parte. La guadaña es una parte de la muerte, es parte de su atuendo, es su instrumento, la guadaña, o la hoz, ¿verdad? La guadaña, claro, horrible palabra, guadaña, da la impresión de lo que es. La guadaña se usa para cegar, para cortar el trigo. La metáfora aquí fundacional, la metáfora matricial, como es decir, la metáfora matriz, es la de que la humanidad entera es como un enorme campo de trigo y la muerte va con su hoz dorada, con su guadaña, cegando el trigo, cortando el trigo y matándonos. Cada ramito de trigo es un ser humano que cae y que muere. No sin liberar sus granos, sin embargo, ¿verdad? Que son los que van a
a fecundar después la tierra y los que se van a convertir en pan y en vida, por lo tanto. Pero bueno, eso es el ciclo entero. Por el momento, la señora Castellanos simplemente se dice que mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas, ella, cuajada de cosechas, baila sobre las eras. Qué lindo, qué contraste espectacular, qué poema tan bello. Yo me siento tan privilegiado de poder compartir con ustedes esta belleza. El tiempo llora, claro, porque el tiempo el tiempo es el asesino silencioso, el asesino que ahí no se sigue, va con nosotros. En última instancia, el ser humano muere ¿de qué? Muere de tiempo. Muere de tiempo. Causa de la muerte, tiempo. Expiró el tiempo, se acabó. La última gota que temblaba en la clepsidra cayó. El último grano en el reloj de arena cayó. El tiempo, nos vence el tiempo. Siempre seremos derrotados por el tiempo, que por supuesto va con sus guadañas rotas, pero va llorando, el tiempo va llorando. El tiempo llora, se siente por el momento, se siente burlado. El gozo de ella que tiene al cuerpo del hombre amado para protegerla de la muerte, el tiempo llora porque se siente derrotado. En última instancia va a ganar porque siempre ganará. Bueno, lo importante no es que gane o no gane, ya se sabe que esa es una batalla perdida desde siempre y para siempre, pero ¿cómo va a ganar? Lo importante es que seamos un hueso duro de roer, que ofrezcamos resistencia. El tipo de batalla que libremos es lo que nos va a dignificar o no. Entonces el tiempo llora por sus guadañas rotas, esas guadañas que no sirven, que han perdido el filo, que se han hasta quebrado o herrumbrado, ya no funcionan. Otro triunfo de la vida, ¿verdad? Otro triunfo de la vida. Y llegamos ahora al último terceto. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros, descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Ella se ve como una ciudad amurallada, como la citadel, como las murallas de las ciudades antiguas, de la más remota antigüedad, las murallas de Jericó, por decirles algo, ¿verdad?, que cayeron al embate del fragor de las trompetas de los judíos. Las murallas de Jericó, las murallas de una ciudad, las murallas de Jerusalén, cualquier ciudad vieja que visitemos en Europa va a tener una zona de murallas, entre la cual se apretuja el centro urbano antiguo, el centro primitivo, ¿verdad?, de la ciudad. Y después viene la parte moderna, urbanizada, y la parte industrial y todo lo que ustedes quieran. Pero las ciudades suelen tener un corazón que es pretérito, que es el casco antiguo, lo que se llama el casco antiguo. Y ahí se puede ver las murallas. Entonces Rosario Castellanos, está intramuros, está protegida. Ella se ve como una venturosa. ¿Por qué venturosa? Venturosa es que goza de ventura. Ventura es bendición, es bienestar, es también gozo, como dijimos al principio, la importancia de esa palabra, gozo. Es algo venturoso, es una felicidad, esa felicidad en que sentimos que el pecho se nos hincha, que el ser se expande hasta coincidir con el infinito. Venturoso. Una manera de decir también bendita ciudad amurallada. Así se siente ella, ¿verdad? No dice me siento así, porque eso solo haría una poeta muy mala. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros. Ella se siente que está rodeada por una muralla tremendamente fuerte, el cuerpo del ser amado con todos los atributos que ya enumeramos, pero además ceñida de milagros, rodeada de milagros. Esos milagros forman como una especie de ronda mágica, de círculo mágico de fuego, esos milagros que la protegen contra la muerte. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros, descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Ella descansa en el recinto de esa ciudad amurallada. Ella está en el recinto. Y no deja de ser interesante observar que cuando hay cuajada de cosechas, es una forma de preñez, ¿no es cierto? Es una forma de gravidez. Cuajada de cosechas, y habrá descanso en el recinto. Siquiera por paronomasia podemos pensar en cinta, recinto, encinta, recinto, encinta. Estoy yendo un poquito más lejos de lo que quizás debería, pero con la poesía conviene ser suspicaz.
y conviene someter cada palabra al lente del microscopio. Ya habló de cuajada de cosechas. Ella va grávida, va preñada de cosechas, como la tierra ubérrima. Descanso en el recinto, encinta. Quizás está encinta, en efecto, o piensa que lo está. O está encinta de una manera simbólica, lo que está es preñada de versos maravillosos y de cataratas de poesía que nos va a regalar. Puede ser así. Entonces, venturosa ciudad amurallada, así se ve a sí misma, ceñida de milagros, rodeada de milagros. Todo lo que la rodea es milagroso. La vida es milagrosa, el ser es milagroso, el hecho de respirar es milagroso. Vivimos rodeados de milagros de los cuales no nos damos cuenta por nuestra incuria, por nuestra falta de sensibilidad, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de todo lo hermoso y milagroso y mágico que nos rodea. Tantas cosas, si nos pusiéramos a reparar en ellas, viviríamos tanto más felices. Pero para eso, para empezar a descubrir la vida con una mirada virgen, hace falta todo un entrenamiento, amigos y amigas. Todo un entrenamiento, y no todo el mundo está dispuesto a someterse a él. Aprender a apreciar todo lo mágico y milagroso de la vida demanda una sensibilidad especial, y esa sensibilidad se adquiere a través de cierta disciplina. Si no se tiene de forma natural, y es raro que se tenga de forma natural, hay que adquirirla, esa sensibilidad, esa capacidad de émerveillement, de maravillarse ante lo que nos rodea. Los niños lo tienen, ahí sí, claro, de manera natural. El niño se emerveilla, se maravilla. Wonder, Alice in Wonderland, Alice en el País de las Maravillas, el sentimiento de wonder, de maravillarse ante algo, ¿verdad? Y bueno, eso lo perdemos conforme nos hacemos adultos, y nos erosionamos, nos gastamos y nos desensibilizamos, ¿verdad? Nos encallecemos, se nos hace callo en la piel del alma y ya no somos capaces de descubrir lo que es bello, milagroso que nos rodea. Vivir rodeados de milagros y pasarlos por alto. Qué infamia, qué injusticia, qué horror, qué desperdicio, qué manera de haber vivido sin vivir, ¿verdad? Sin la plenitud de la que habla Rosario Castellanos. Entonces ella se siente ceñida de milagros y descansa en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. En el recinto que produce este cuerpo, el cuerpo del ser amado, ese cuerpo empieza donde termina el mío. Bien que mal, esto es muy importante, Rosario Castellanos no está proponiendo la muy fementida fusión de que hablan algunos. Hacer el amor es fusionar, no sé si es de fusión, no se fusiona nada. Seamos aquí serios. El éxtasis erótico, amatorio, si algo pone de evidencia, es la deliciosa frustración de lo irreductible. Yo no puedo ser reducido al otro, ni el otro puede ser reducido a mí. No somos fusionables, somos alteridad, somos diferentes. Somos fatalmente diferentes, se usa aquí el adverbio fatalmente en el sentido de fatum, inexorablemente, irremediablemente somos diferentes. Soy yo y el ser amado, o el ser amado y yo. Y donde termina este cuerpo, ¿verdad? El mío, comienza el del otro. Y es lo que dice Rosario Castellanos. Este cuerpo que empieza donde termina el mío. Ella está amurallada, ¿verdad? Ceñida en un recinto de milagros de este cuerpo. Ese recinto es este cuerpo, el cuerpo del ser amado, que empieza donde termina el mío. Los dos cuerpos están juntos, todo lo que ustedes quieran, pero son diferentes, son irreductibles, uno en términos del otro o el otro en términos del uno. Entonces son dos cuerpos diferentes. Rosario Castellanos celebra la différence, celebra lo no fusionable. Machado tenía una expresión para esto, como llamaba, la heterogeneidad de la sustancia única, hablaba. La sustancia única, si todo está hecho de la misma sustancia, pero la sustancia es heterogénea, ¿verdad? Ustedes que me están oyendo representan una sustancia diferente de esta que los está interpelando y que los está guiando a través de este bellísimo poema. La esencial heterogeneidad de la sustancia única, eso decía Machado. Antonio Machado, ese poeta que igual era filósofo, igual era poeta, era
por lo menos tan poeta como filósofo y tan filósofo como poeta, ese punto maravilloso donde la filosofía se literaturiza y donde la literatura se filosofiza. Igual podríamos decir de Miguel de Unamuno, de Juan Ramón Jiménez, de Soren Kierkegaard, tan cercano a la poesía, de Henri Bergson, de Camus, de Jean-Paul Sartre, de Hölderlin, poeta, pero también a su modo filósofo. Hay ese momento, ¿verdad? Ese momento extraordinario y fecundo para todos, donde, repito la fórmula, la literatura se filosofiza y la filosofía se literaturiza, ¿verdad? Entonces, claro, bueno, cierro esa nota a pie de página para decir que era Machado quien hablaba de la esencial heterogeneidad, de la básica, de la inevitable heterogeneidad de la sustancia única. Es única, pero es heterogénea. Es heterogénea porque justamente este cuerpo empieza donde termina el mío. Son dos, no son uno, son dos. Como dice Alfred de Vigny, no fuimos deux, je le maintiens. Fuimos dos, lo sostengo, dice, en un poema Alfred de Vigny, en un poema que se llama La Maison du Berger, la casa del pastor. No fuimos deux, je le maintiens. Y siempre me afañé de ese verbo. Fuimos dos y lo sostengo. No uno, no, nunca hubo fusión, fuimos dos. Y nos amamos justamente por cuanto medió entre nosotros siempre esa distancia infranqueable, por no decir abismo, que separa el uno del otro, ¿verdad? Sí, es así, ¿verdad? Es así. El gozo erótico es un gozo hecho de divina frustración. La divina frustración en que descubrimos que no somos capaces de realmente unirnos al ser humano. Unimos, entremezclamos nuestras entrañas en la cópula. Será todo lo apasionada y lo violenta que ustedes quieran. Maravilloso. Il faut que le corps exulte. Ambos cuerpos exultando. Pero no se logra la unidad. No se logra la unidad. Y esos empellones del hombre desesperado por entrar en el cuerpo de la mujer y la mujer que abre su vientre para que entre el cuerpo en él, el cuerpo del hombre en él, es justamente la exquisitez, la delicia un tanto masoquista de no poder generar una verdadera fusión. Porque la otredad se impone, la alteridad se impone y no se separa. Y Unamuno lo decía, el placer separa a las almas, pero une a los cuerpos. El dolor separa a los cuerpos, pero une a las almas. Voy a repetirlo. El placer separa a las almas, pero une a los cuerpos. En el placer los cuerpos se unen, pero no se funden uno en otro, solo se unen. El placer. El dolor, en cambio, separa los cuerpos, claro. No hay mucho deseo de hacer el amor cuando uno está sufriente, separa los cuerpos, pero une las almas a través de ese milagro que es la empatía, la identificación cordial de corazón en latín, la identificación cordial con el otro. Entonces aquí hay una dialéctica muy interesante que conviene tener presente, ¿verdad? El amor es en cierto modo la deliciosa impotencia de ser el otro. Vamos hacia el otro, vamos y bogamos y navegamos en el mejor de los buques, en el mejor de los bergantines, en el barco pirata de Espronceda, y no llegamos nunca a la isla que está ya lejos, al litoral. Cuanto más nos acercamos a él, más retrocede el litoral, porque ese litoral se confunde con la línea de horizonte, entonces no llegamos a él nunca, ¿verdad? Nosotros avanzamos 10 kilómetros, la línea de horizonte retrocede 10 kilómetros. No vamos a llegar a él nunca. Pero eso no importa, porque lo interesante del amor no es llegar. Lo interesante del amor es ir llegando. Lo bello del amor es ir hacia. No haber llegado, desempacar, bajar las balizas, clavar la pica en Flandes, tomar posesión de la tierra, colonizar la India, la isla, matar a todos los animales. No, devastar la naturaleza. Esa es la historia del hombre occidental, ¿verdad? Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Me parece muy interesante y muy digno de ser subrayado
que en medio de este éxtasis, porque este es un poema gozoso, indudablemente, al filo del gozo se llama, es un poema del gozo. Pese al tono extático del poema, Rosario Castellanos termina esta primera parte del poema diciendo: ceñida de milagros, descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Ese cuerpo la acuerpa, para usar a propósito la asonancia, la acuerpa, claro, la envuelve, la protege, eso es la rodea, pero es otro, ¿verdad? No es ella, es otro. Hay que tener en cuenta eso. También Machado, parafraseando al Cristo, decía: amaréis al prójimo como si fueras tú mismo, pero acuérdate que es otro. Decía Machado: amarás al prójimo como a ti mismo, pero acuérdate que es otro, ¿verdad? Es decir, de nuevo, la alteridad impone siempre un respeto, impone siempre una distancia. El amor vive de distancia y muere de excesiva proximidad. Repito, el amor vive de distancia, la distancia lo alimenta, la distancia es su combustible, y muere de excesiva proximidad. Así lo siento, y me parece que así lo siente Rosario Castellanos, si es que no estoy traicionando su sentir y su palabra. Bueno, y este es el poema que tenía que compartir con ustedes. Bellísimo, bellísimo poema, bellísimo poema. Yo quisiera que con este poema ustedes se lanzaran a explorar a esta gran figura de la literatura mexicana, la más grande escritora que ha producido México, grande, 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 y de una de las grandes figuras de la literatura universal. Si este poema sirviera para que les suscitara a ustedes un poquito de curiosidad para explorar más a Rosario Castellanos, para perderse por los andurriales de su bellísima poesía, pues sentiría que el esfuerzo mío no fue en vano y que todo lo que vengo a decir ha tenido alguna utilidad. Un abrazo para todos con el afecto infinito y la gratitud que ustedes saben que siento.